Hay descubrimientos que no son peligrosos porque sean falsos, sino porque, cuando los comprendes de verdad, ya no puedes seguir viviendo igual. No porque te asusten, sino porque te despiertan. El descubrimiento del que vamos a hablar hoy no destruye tu vida, pero sí puede destruir muchas de las excusas con las que has vivido hasta ahora. Y eso no siempre es cómodo. Neville Goddard no fue peligroso porque dijera cosas extrañas, ni porque prometiera resultados imposibles. Fue peligroso porque llevó una idea hasta sus últimas consecuencias. Una idea tan simple en apariencia que muchas personas la pasan por alto, y tan profunda que pocas están dispuestas a aceptarla de verdad. La idea de que tu experiencia de vida no comienza afuera, sino dentro. Que no reaccionas al mundo tal como es, sino al mundo tal como lo percibes desde tu estado interior. Y que, sin darte cuenta, has vivido gran parte de tu vida desde estados que nunca cuestionaste. Estados de miedo, de carencia, de espera, de resignación. Estados que no elegiste conscientemente, pero que se convirtieron en tu forma habitual de existir. Y si el mayor peligro no fuera el mundo que te rodea, sino los estados internos desde los que lo interpretas, este es el punto exacto donde el mensaje de Neville se vuelve incómodo. Porque si tu experiencia está profundamente condicionada por tu estado interior, entonces ya no puedes culpar únicamente a las circunstancias, ni al pasado, ni a otras personas. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando se mira de frente, puede sentirse como una carga o como una liberación. Por eso este descubrimiento es peligroso, porque te devuelve el poder, pero también te quita la excusa de no usarlo. Neville no hablaba de pensamiento positivo, no hablaba de repetir frases vacías, no hablaba de desear cosas desde la superficie. Hablaba de algo mucho más profundo y difícil, de convertirte en el estado desde el cual la vida responde. Y eso implica observarte. Implica darte cuenta de cómo piensas cuando nadie te ve, de cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, de cómo te hablas a ti mismo en silencio, porque ahí, en ese diálogo interno, se está gestando más de tu vida de lo que imaginas. Este descubrimiento no es peligroso porque te haga creer que puedes hacerlo todo. Es peligroso porque te obliga a preguntarte desde dónde estás viviendo ahora mismo. Y quizás, solo quizás, descubras que muchas de las limitaciones que dabas por inevitables no eran tan externas como pensabas. Hoy no vamos a venderte una promesa fácil. No vamos a ofrecer fórmulas mágicas. No vamos a simplificar algo que es profundamente transformador. Vamos a explorar una idea que, si la miras con honestidad, puede cambiar la forma en la que entiendes tu experiencia, tus decisiones y tu propio poder interior. Porque hay descubrimientos que no se olvidan, y este es uno de ellos. Pero para comprender por qué el descubrimiento de Neville Goddard resulta tan incómodo, primero es necesario entender quién fue realmente y, sobre todo, quién no fue. Neville Goddard no fue un gurú moderno, no fue un coach motivacional y, desde luego, no fue alguien interesado en agradar a las masas. Nació a principios del siglo XX, en una época donde el pensamiento espiritual convivía con fuertes estructuras religiosas y sociales. Sin embargo, lejos de rechazar lo espiritual, Neville hizo algo mucho más extraño para su tiempo. Lo llevó al terreno de la experiencia directa. No hablaba de creencias que debías aceptar, hablaba de estados que debías experimentar. Y ahí comenzó el problema, porque Neville no se conformó con repetir ideas espirituales tradicionales. Las llevó hasta un punto donde dejaban de ser cómodas. Mientras muchos hablaban de esperar, confiar o tener fe en algo externo,
Neville insistía en mirar hacia adentro, en observar cómo la imaginación, el diálogo interno y la identidad silenciosa moldean la experiencia diaria. Para él, la imaginación no era fantasía, era una facultad creativa fundamental, y esta afirmación, aparentemente inofensiva, es una de las razones por las que su mensaje fue tan malinterpretado. Porque cuando dices a alguien que su mundo está profundamente influido por su estado interior, tocas algo muy sensible: la forma en que esa persona se explica a sí misma su propia vida. Neville nunca prometió resultados fáciles. De hecho, muchas veces fue claro en lo contrario. Decía que aplicar sus ideas requería una honestidad interior que no todo el mundo estaba dispuesto a sostener. No basta con desear, no basta con repetir frases, no basta con pensar positivo. Lo que Neville proponía era habitar un estado, convertirte internamente en aquello que dices querer experimentar. Y eso exige coherencia interna, exige observar tus reacciones, exige darte cuenta de cuándo dices querer algo, pero sigues viviendo desde el miedo, la duda o la carencia. Por eso, aunque hoy se le cite en frases cortas y descontextualizadas, Neville no era simple. Su mensaje incomodaba porque no dejaba espacio para el autoengaño espiritual. No te decía que el mundo estaba en tu contra. No te decía que eras víctima de fuerzas externas inevitables. Tampoco te decía que todo era culpa tuya. Te decía algo mucho más difícil de sostener: que la vida responde a quién estás siendo por dentro, no solo a lo que dices querer por fuera. Y esto no es una idea cómoda, porque implica que muchos de los patrones que repites, muchas de las situaciones que se reiteran y muchas de las emociones que vuelven una y otra vez tienen raíces internas que rara vez observamos con atención. Neville no pedía fe ciega, pedía observación consciente, pedía que te dieras cuenta de cómo te hablas cuando nadie te escucha, de qué asumes como normal, de qué aceptas como inevitable, porque ahí, según él, se estaba gestando gran parte de tu experiencia. Esta forma de entender la vida no era popular, no era cómoda, no era fácilmente vendible, y precisamente por eso, su mensaje sobrevivió al tiempo, no porque fuera tranquilizador, sino porque era profundamente confrontador. Y es aquí donde comenzamos a acercarnos al núcleo del descubrimiento más peligroso de Neville Goddard, porque cuando entiendes quién fue realmente, te das cuenta de que su mensaje no buscaba seguidores, buscaba personas dispuestas a mirarse de verdad. El descubrimiento más peligroso de Neville Goddard no fue una técnica, no fue una afirmación, no fue un método, fue una comprensión. La comprensión de que la experiencia no comienza en los acontecimientos, sino en el estado de conciencia desde el que esos acontecimientos son vividos. Esta idea, en apariencia sencilla, se vuelve profundamente incómoda cuando se observa con honestidad, porque rompe con una forma muy arraigada de entender la vida. La idea de que primero ocurre algo fuera y luego tú reaccionas por dentro. Neville proponía exactamente lo contrario. Según él, no reaccionas al mundo tal como es, sino al mundo tal como lo percibes desde el estado interno que habitas en cada momento. Y ese estado interno, la mayoría de las veces, no es consciente. Vives desde él, pero rara vez lo cuestionas. Desde ese estado interpretas lo que ocurre, anticipas lo que va a pasar y decides cómo actuar. Y lo peligroso de esta idea no es que te dé poder, sino que te quita una narrativa muy cómoda, la de sentir que todo te ocurre sin relación contigo. Neville hablaba constantemente de estados de conciencia, no como conceptos abstractos,
sino como posiciones internas desde las que vives la vida. Estados de confianza, estados de miedo, estados de carencia, estados de expectativa. Cada estado trae consigo una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de interpretar y una forma de reaccionar. Y lo más importante, cada estado filtra la realidad. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de forma completamente distinta. No porque el mundo sea distinto, sino porque el estado interno, desde el que lo viven, lo es. Aquí es donde el descubrimiento se vuelve verdaderamente peligroso, porque si tu experiencia está condicionada por tu estado de conciencia, entonces no basta con cambiar circunstancias, no basta con esperar que algo externo mejore, no basta con desear un resultado distinto. Es necesario observar desde dónde estás viviendo ahora mismo, y esto no es algo que se pueda hacer de forma superficial. Porque el estado desde el que vives no se revela en lo que dices cuando todo va bien, sino en cómo reaccionas cuando algo se frustra, cuando algo se retrasa, cuando algo no sale como esperabas. Ahí aparece el verdadero estado. Neville insistía en que la conciencia no es solo algo que tienes, sino algo que eres. Y esta distinción es fundamental. No eres una persona que a veces tiene pensamientos negativos. Eres una conciencia que, durante largos periodos, habita estados que generan determinados pensamientos, emociones y comportamientos. Cambiar la experiencia, entonces, no es luchar contra pensamientos aislados, sino cambiar el estado desde el que esos pensamientos surgen. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque cambiar de estado implica responsabilidad, implica dejar de esperar que el mundo confirme primero para luego cambiar tú. Implica hacer el movimiento interno antes de tener garantías externas. Y eso no es fácil, no es cómodo, no es inmediato y no siempre es popular. Por eso Neville advertía que su enseñanza no era para quienes buscaban consuelo rápido, sino para quienes estaban dispuestos a observarse sin máscaras, porque una vez ves desde qué estado estás viviendo, ya no puedes fingir que no lo sabes. Puedes seguir viviendo igual, pero lo harás con conciencia. Y eso, paradójicamente, es lo que convierte este descubrimiento en algo tan transformador como inquietante. No porque te obligue a cambiar, sino porque te muestra que si no cambias, también estás eligiendo. Y esta idea, cuando se entiende de verdad, no deja a nadie indiferente. Llegados a este punto, es inevitable hacer una pregunta que Neville Goddard nunca evitó. Si la conciencia crea la experiencia, ¿por qué insistía tanto en la Biblia? Para muchos, esta es la mayor contradicción de su mensaje, pero para Neville era exactamente lo contrario. Él no veía la Biblia como un libro religioso en el sentido tradicional, tampoco como un texto histórico que deba tomarse al pie de la letra. La veía como algo mucho más radical, un mapa simbólico de la conciencia humana. Según Neville, la Biblia no fue escrita para narrar lo que ocurrió fuera, sino para describir lo que ocurre dentro del ser humano cuando atraviesa distintos estados de conciencia. Y esta lectura cambia por completo la forma de acercarse al texto, porque si la Biblia habla de procesos internos, entonces sus personajes no son personas externas, sino estados, funciones y movimientos de la mente. Por eso, Neville insistía en que leer la Biblia de forma literal no solo era limitado, sino que impedía acceder a su verdadero significado. No porque el texto fuera falso, sino porque estaba siendo leído en el nivel equivocado. Cuando la Biblia habla de creación, Neville no la entendía como un evento ocurrido en el pasado, sino como un proceso que ocurre constantemente en la conciencia. Cuando habla de caída, no se refiere a un castigo divino, sino a la identificación con estados de miedo,
separación o carencia. Y cuando habla de redención, no apunta a un acto externo de salvación, sino a un despertar interno, el momento en que el ser humano reconoce su verdadero estado de conciencia. Este enfoque no elimina la espiritualidad, la profundiza, pero también la vuelve peligrosa, porque deja de apoyarse en intermediarios, deja de depender de rituales externos y deja de basarse únicamente en la obediencia. En su lugar, exige comprensión, exige que el lector se pregunte, ¿qué está ocurriendo dentro de mí cuando leo esto? Neville decía que la Biblia fue escrita en un lenguaje simbólico precisamente porque la conciencia no puede explicarse de forma directa. No se puede señalar como un objeto, no se puede medir, solo puede experimentarse. Y el símbolo, según él, es la forma más honesta de transmitir una verdad interior. Por eso, cuando la Biblia habla de batallas, Neville no veía conflictos externos, sino luchas internas entre estados de conciencia. Cuando habla de promesas, no veía recompensas futuras, sino posibilidades latentes que solo se activan cuando se habita el estado correspondiente. Y cuando habla del reino, no lo entendía como un lugar, sino como una forma de ser. Esta lectura explica por qué Neville afirmaba que la Biblia estaba profundamente mal entendida. No porque la religión estuviera equivocada en todo, sino porque se había quedado en la superficie del texto. Porque leer la Biblia como historia tranquiliza, pero leerla como espejo transforma. Y no todo el mundo está dispuesto a verse reflejado. Este es el punto donde muchos se detienen, porque aceptar la Biblia como un mapa interior significa aceptar que la responsabilidad espiritual no está fuera, está en cómo interpretas, cómo sientes y desde qué estado eliges vivir. Por eso, para Neville, la Biblia no era un libro para creer, sino un libro para despertar. Y esta forma de leerla no elimina la fe, pero sí elimina la comodidad. Porque ya no puedes esconderte detrás del texto. Ahora el texto te habla a ti. Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué descubrió Neville Goddard, sino por qué ese descubrimiento resulta tan incómodo. ¿Por qué algo que habla de conciencia, responsabilidad y transformación interior puede ser considerado peligroso? La respuesta no está en la idea en sí, sino en lo que desmantela. Este conocimiento es peligroso, en primer lugar, porque desmonta la mentalidad de víctima. No niega que existan dificultades, injusticias o circunstancias dolorosas, pero sí cuestiona algo mucho más profundo, la forma en la que te explicas tu vida a ti mismo. Cuando empiezas a observar desde qué estado interior interpretas lo que ocurre, deja de ser tan sencillo señalar siempre hacia afuera. Y esto incomoda, porque durante mucho tiempo, culpar a las circunstancias puede ser una forma de protegerte, de no mirar ciertas dinámicas internas, de no cuestionar patrones que se repiten. El descubrimiento de Neville no te acusa, pero tampoco te deja esconderte, y eso lo convierte en algo profundamente desestabilizador para el ego. En segundo lugar, este conocimiento es peligroso porque rompe con la dependencia externa. No te dice que no existan guías, enseñanzas o textos, pero te recuerda que ninguna autoridad externa puede sustituir tu experiencia interna. Cuando comprendes esto, ya no puedes delegar completamente tu poder espiritual. Ya no puedes esperar que alguien más haga el trabajo por ti. Ya no puedes vivir únicamente desde normas heredadas sin preguntarte si realmente las estás comprendiendo. Y este tipo de libertad no siempre es deseada, porque la libertad exige responsabilidad, y la responsabilidad exige madurez interior. En tercer lugar, este descubrimiento es peligroso porque cuestiona la identidad que has construido. No la destruye de golpe, pero la pone en duda.
te invita a preguntarte si aquello con lo que te identificas, tus miedos, tus límites, tus historias repetidas, son realmente quién eres, o solo estados que has habitado durante demasiado tiempo. Y cuando una identidad se ve cuestionada, aparece resistencia, porque aunque una identidad duela, también ofrece familiaridad. Soltarla implica atravesar un espacio de incertidumbre, y no todo el mundo está dispuesto a cruzarlo. Por último, este conocimiento es peligroso porque no promete resultados rápidos, no ofrece fórmulas mágicas, no garantiza control absoluto, no elimina el esfuerzo interior. Al contrario, te invita a un proceso lento, honesto y continuo de observación. Te pide que te observes cuando reaccionas, que te observes cuando deseas, que te observes cuando justificas. Y ese nivel de autoobservación no siempre es cómodo. Por eso Neville advertía que estas ideas no debían tomarse a la ligera, no porque fueran falsas, sino porque mal entendidas podían convertirse en autoengaño o fantasía. El verdadero peligro no es comprender este descubrimiento, sino usarlo para evitar mirarte de verdad, porque este conocimiento no te hace especial, no te sitúa por encima de otros, no te concede superioridad espiritual, te coloca frente a ti mismo. Y eso, para muchas personas, es lo más desafiante que existe. Neville contaba en sus conferencias una experiencia personal. Durante un tiempo, se sintió limitado económicamente. No estaba arruinado, pero tampoco fluía nada. Intentó cambiar las circunstancias, buscó oportunidades, intentó hacer más. Nada funcionaba, hasta que se dio cuenta de algo incómodo. Internamente, se veía a sí mismo como alguien que apenas llegaba. No lo decía, no lo pensaba conscientemente, pero lo sentía. Ese sentimiento era su estado. Cuando cambió esa percepción interna, cuando asumió naturalidad en la abundancia, las circunstancias comenzaron a reorganizarse sin esfuerzo forzado. A Neville no le sorprendió, le inquietó, porque comprendió que no estaba creando desde la acción, sino desde la identidad. Y aquí está el núcleo de su descubrimiento más peligroso. No vives lo que quieres, vives lo que eres por dentro. Uno de los aspectos más incómodos y menos populares del mensaje de Neville Goddard es su forma de abordar el papel de víctima. No lo hacía desde la acusación, no lo hacía desde la culpa, y nunca lo hacía desde la superioridad moral. Lo hacía desde la observación. Para Neville, el papel de víctima no era un defecto del carácter, sino un estado de conciencia. Un estado en el que la persona se percibe a sí misma como alguien a quien las cosas le ocurren, más que como alguien que participa activamente en cómo las vive. Y aquí está el matiz importante. Neville nunca negó que existan situaciones difíciles, injustas o dolorosas. Negar eso sería deshumanizante. Lo que cuestionaba era algo más sutil, la identificación prolongada con la idea de impotencia. Porque cuando una persona se identifica con el papel de víctima, no solo describe lo que le ocurre, sino desde dónde vive todo lo que ocurre. Desde ese estado, la vida se percibe como algo que hay que soportar, más que como algo con lo que se puede dialogar. Las decisiones se toman desde el miedo, las expectativas desde la carencia y las interpretaciones desde la defensa constante. Neville observaba que este estado no suele elegirse conscientemente, se aprende, se refuerza y con el tiempo se normaliza, se convierte en una identidad silenciosa. Y lo más peligroso de esa identidad no es que duela, sino que ofrece una extraña sensación de seguridad. Porque si todo depende de factores externos, no hay que asumir demasiada responsabilidad interna.
El papel de víctima protege del riesgo de cambiar, pero también bloquea la posibilidad de transformar. Por eso Neville insistía en que el verdadero trabajo no estaba en cambiar circunstancias, sino en cambiar el estado desde el que se vive. No porque eso garantice resultados inmediatos, sino porque es la única forma de salir del bucle repetitivo. Desde la conciencia de víctima, incluso los logros se viven con miedo a perderlos. Incluso las oportunidades se perciben con desconfianza. Incluso la calma se vive como algo temporal. Neville no proponía negar el dolor, sino no convertirlo en identidad. No decía, esto no debería haber pasado. Decía, ¿desde qué estado estoy viviendo esto ahora? Y esa pregunta cambia por completo la relación con la experiencia. Salir del papel de víctima no significa controlar la vida. Significa dejar de reaccionar siempre desde el mismo lugar interno. Significa reconocer que, aunque no controles lo que ocurre, sí puedes observar cómo lo interpretas, cómo te hablas y desde qué estado eliges responder. Y aquí está la parte más desafiante del mensaje de Neville. Nadie puede hacer ese movimiento por ti. No un maestro, no un libro, no una enseñanza. Porque dejar el papel de víctima no es un acto externo, sino un cambio interno de posición. Y ese cambio, aunque silencioso, es uno de los movimientos más poderosos que existen. Hay una frase de Neville Goddard que, con solo ser escuchada, genera resistencia inmediata. Todos son tú empujado hacia afuera. Para muchos, esta idea resulta incómoda. Para otros, incluso ofensiva. Y para algunos, peligrosamente malinterpretada. Por eso es importante detenerse aquí con calma. Neville no decía que las personas no tengan voluntad propia. No decía que los demás sean marionetas. Y no decía que seas culpable de todo lo que ocurre. Lo que señalaba era algo más sutil y profundo, que la forma en que experimentas a los demás está profundamente condicionada por tu estado interno. No te relacionas con las personas tal como son en esencia, sino tal como las percibes, interpretas y esperas desde dentro. Y esa percepción no es neutra. Está filtrada por tus creencias, por tus experiencias pasadas, por tus miedos y por los estados de conciencia que habitas. Desde ese filtro, el comportamiento de los demás cobra sentido para ti, no porque ellos sean exactamente así, sino porque tu estado interno resuena con ciertas dinámicas. Por eso, patrones similares se repiten con personas distintas. Por eso, ciertas relaciones activan siempre las mismas emociones. Por eso, algunas reacciones parecen previsibles una y otra vez. Neville observaba que no atraes personas al azar, sino experiencias coherentes con el estado desde el que vives. Y esto no es una condena, es una invitación a observar, porque si los demás reflejan, en algún nivel, tu estado interno, entonces la transformación no comienza intentando cambiar a nadie. Comienza preguntándote, ¿desde qué lugar interno me estoy relacionando? Desde la expectativa de ser herido, desde la necesidad de aprobación, desde la desconfianza, desde la carencia. Cuando ese estado cambia, la dinámica también cambia. No porque controles a los demás, sino porque dejas de proyectar el mismo guión interno. Esta es una de las ideas más liberadoras y más peligrosas de Neville, porque elimina una excusa muy arraigada, la de pensar que el problema siempre está afuera, pero al mismo tiempo no te deja solo, porque si el reflejo cambia cuando tú cambias de estado, entonces siempre hay margen de transformación, no inmediata, no mágica, pero real. Todos son tú empujado hacia afuera. No es una acusación, es un espejo que no te dice cómo deberían ser los demás,
sino desde dónde estás mirando tú. Y cuando ese lugar cambia, sin forzar, sin imponer, sin luchar, la experiencia comienza a responder de otra manera. No porque domines la vida, sino porque ya no te relacionas con ella desde el mismo estado inconsciente de siempre. Llegados a este punto, es posible que algo dentro de ti se haya reordenado. No necesariamente una respuesta definitiva, quizá no una conclusión clara, pero sí una forma distinta de mirar. Y eso es importante, porque el descubrimiento más peligroso de Neville Goddard no es una afirmación que debas aceptar, ni una teoría que debas creer. Es una invitación a observar desde otro lugar, a darte cuenta de que gran parte de tu experiencia no está determinada únicamente por lo que ocurre, sino por el estado desde el que lo interpretas, de que el papel de víctima, aunque comprensible, no es el único lugar desde el que puedes vivir, de que las personas que aparecen en tu vida no son solo encuentros externos, sino espejos que dialogan con tu mundo interior, y de que cambiar no siempre significa hacer más, sino habitarte de otra manera. Neville no ofrecía consuelo rápido, ofrecía conciencia, no prometía controlar la vida, invitaba a comprenderla desde dentro. Y eso exige algo muy concreto: presencia. Presencia para observarte cuando reaccionas, presencia para notar desde dónde decides, presencia para reconocer cuándo sigues viviendo desde estados que ya no te representan. Este descubrimiento no te obliga a cambiar nada, pero sí te deja una pregunta abierta, una que no se responde con palabras, sino con experiencia. ¿Desde qué estado de conciencia estás viviendo tu vida ahora mismo? No para juzgarte, no para exigirte, solo para darte cuenta. Porque cuando te das cuenta, ya no estás completamente dormido. Y quizá ese sea el verdadero despertar del que hablaba Neville Goddard. No un despertar espectacular, no una revelación externa, sino un movimiento silencioso en la forma en que te relacionas contigo, con los demás y con la vida. Si algo de este contenido ha resonado contigo, te invito a que no lo conviertas en una idea más, sino en una observación cotidiana. Y si quieres seguir explorando este tipo de reflexiones profundas, este espacio está aquí para eso. Dale like, suscríbete a Momento Espiritual y activa la campanita. Añade en comentarios cómo te has sentido y qué otros temas te gustaría que tratásemos. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas más profundas y necesite su momento. Porque recuerda que ahora es el momento. Bienvenido a tu momento espiritual.